Bueno, muchachos, el objetivo de este tercer video es que podamos pues pensarnos en relación pues con asuntos bastante relevantes del desarrollo psicosocial de la niñez media, ¿cierto? Entonces es muy importante, ojalá pues tengan la oportunidad, la posibilidad de leerse o hayan tenido la posibilidad de leerse este documento porque está muy completo y pienso yo que nos permite reconocer pues aspectos o generar reflexiones en aspectos yo creo que muy importantes a nivel del desarrollo, ¿cierto? Desde esta perspectiva psicológica, desde esta perspectiva social. Entonces pues voy a nombrar en este video lo más relevante. Entonces Papalia nos dice que gracias al avance, digamos así, cognoscitivo o a nivel pues sí cognitivo desde esta dimensión que tienen los niños desde los 6 a los 12 años, pues va a permitir por esa fuerte relación que hay entre físico, cognitivo y social, va a permitir que ellos tengan posturas mucho más complejas y que logren construir perspectivas más complejas en relación consigo mismos, en relación con la regulación, el control emocional, pero también en relación con las demás personas, sus interacciones sociales y el aprendizaje y la adquisición de habilidades sociales y de habilidades para la vida. Entonces esto pues es bastante relevante que lo tengamos en cuenta, que lo revisemos, que lo analicemos y pues que sepamos que el desarrollo cognitivo pues está íntimamente ligado, íntimamente influenciado a el desarrollo social. Entonces, esa parte pues de niñez media, la parte psicosocial, vamos a nombrar el yo pues continúa en ese proceso de desarrollo, el niño, la niña pues en su familia, en lo que tiene que ver con esos estilos de crianza y pues sigue siendo muy relevante las pautas y las prácticas de crianza que decide pues llevar a cabo, asumir cada grupo familiar, también el niño y la niña con sus pares. Acuérdense que par se hace referencia a par o a pares con esas personas que corresponden pues como a su misma edad o similar, que se consideran también como los contemporáneos y pues la afectación, algunas afectaciones que se pudieran presentar a nivel de la salud mental. Recuerde que cuando hablamos de el yo en desarrollo, estamos haciendo referencia a los autoesquemas, específicamente el autoconcepto, es decir, esos juicios que el niño realiza sobre sí mismo. En este momento, pues como ya habíamos mencionado, son más realistas, corresponden más a la realidad, no son tan digámoslo así, utópicos o tan ilusorios como en la anterior etapa, sino que ya ellos se reconocen realmente como son, ¿cierto? Y reconocen pues también, van teniendo la habilidad de identificar pues que también se equivocan, que no son perfectos, que también fallan y pues lo ideal es que tuvieran un autoconcepto equilibrado, no llevado al extremo egocéntrico de que son los mejores y que son maravillosos y que no se equivocan, pero tampoco pues al extremo de que son brutos, de que son malos, de que no sirven, porque en definitiva pues esto va a afectar ese desarrollo del yo. Su autoestima pues está muy relacionado con esa capacidad productiva, con que en el colegio le vaya bien, con que cada cosa que el niño o la niña haga pues sea reconocido, que sea felicitado, que sea motivado o que sea corregido con amor, va a influir en esa autoestima. No quiere decir que es que hay que estarle diciendo a los niños a todo así hagan las cosas mal, hay que estarles diciendo que bien, lo hiciste muy bien, pero sí buscar la mejor manera de enseñarle, de corregirle que pues los errores o los desaciertos que pueda tener. Las emociones, pues la idea en esta etapa desde que tenga un buen acompañamiento a nivel de normas y límites y gracias pues al desarrollo del cerebro, gracias al avance en las funciones ejecutivas, pues esto trae como consecuencia un mejor control de las emociones pues que se pudieran conocer como negativas, que valga la pena pues agregar acá que a mi parecer pues no existen emociones negativas ni positivas, no estoy de acuerdo con esa connotación, yo pienso que son emociones, ¿cierto? Y que como tal pues hay que reconocerlas, hay que vivirlas y hay que aprender a tramitarlas, porque todas las emociones pues las primarias tienen una función adaptativa y de supervivencia pues que a mi modo de ver
darle la connotación de positivas o negativas va a hacer que las personas pues quieran estar siempre experimentando emociones positivas y evitando las emociones negativas. Y lo que va quedando muy claro, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, es que en la medida en que uno evada o no de pie o de lugar a reconocer las emociones comillas negativas, como la ira, como la tristeza, como el miedo, pues si usted las acumula, eso aparece más adelante de una peor manera seguramente, que va a generar una afectación pues seguramente a nivel de salud mental, ¿cierto? Entonces usted acumula, nuestra cultura suele pues ser de esta manera, ¿cierto? Que usted no puede dar lugar al miedo, usted no puede dar lugar a la tristeza, tiene que estar feliz, tiene que estar sonriendo siempre, y de alguna manera nos invita y rechaza a las personas que tengan o experimenten una emoción negativa. Pues creo que lo hemos hablado varias veces, que usted de entrada le digan hola, ¿cómo estás? Bien, de entrada ya le están condicionando y le están ejerciendo pues en usted una influencia frente a que debe de estar bien y que no hay posibilidades de sentirse triste o de sentir miedo o de sentir ira sana, ¿cierto? Entonces, pues frente a eso, una crítica solamente para que ustedes lo reflexionen, pero entonces se supone que es el momento para tener un mayor control de esas emociones, pero seguramente, como les decía ahorita, las normas, los límites, la autoridad va a jugar un papel muy importante, muy relevante. Aparece la prosocialidad. Cuando hablamos de prosocialidad estamos hablando de empatía, estamos hablando de teoría de la mente, estamos hablando de cognición social, estamos hablando de esa capacidad para ponerme en el lugar del otro, esa capacidad para saber qué es lo que al otro le gusta, qué es lo que al otro le disgusta, y pues se actúa en esta etapa, se espera que el niño o la niña actúe de manera apropiada en las situaciones sociales. Aparece, ustedes saben entonces, la etapa según Erikson, que se conoce como laboriosidad versus inferioridad, ¿cierto? ¿Qué implica entonces, o industria versus inferioridad? ¿Qué implica que usted pues sea el niño pues en este momento se enfrente a retos, se enfrente a situaciones que pudieran resultar complejas, que su autoestima allí juega un papel importante, como lo hemos nombrado, y su autoeficacia, y que si es acompañado y si es orientado y si el niño aprende y si el niño tiene buenos resultados, muy seguramente pues va a desarrollar esa capacidad de laboriosidad. O pues si el niño ve que fracasa, que constantemente se equivoca, que él no sabe hacer las cosas y que en la casa, en vez de ayudarle a superar eso, a sobreponerse a eso, pues le refuerzan ese sentimiento de que no sirve y que él es lo de menos y que él está en desventaja, pues seguramente va a resolver esta etapa con o desde la inferioridad. Pues obviamente eso va a tener un impacto significativo a nivel de autoesquemas. El niño y la niña en la familia nos dice entonces que los vínculos con los padres son supremamente importantes, lo han sido desde que planearon tener a ese niño, si lo planearon desde la gestación, desde el parto, todo, siempre ha sido la familia muy importante. Los vínculos, el apego, lo hemos hablado muchas veces, ha sido muy relevante. En esta época tener una buena relación con los padres es muy, muy relevante. Manejo de la disciplina, manejo de la norma, enseñarle al niño, no condicionar el afecto con la conducta, enseñarle al niño que puede cumplir, que eso tiene un valor, que hacer las cosas bien tiene una razón de ser, explicarle por qué, pero ser pues firmes, mantenerse desde el límite, mantenerse desde la norma es muy, muy, muy importante. Entonces, pues todo esto, tener una buena relación con los entre padres y hijos va a favorecer ese desarrollo. Ya los niños ya tienen una postura más crítica, ya los niños reconocen con mayor complejidad las cosas, ya los niños empiezan a abrir los ojos frente a muchas situaciones que antes las desconocían o no eran relevantes para ellos, ya empiezan a mirar su coherencia como modelo de identificación, ya empiezan a identificar si usted realmente cumple con lo que le está exigiendo a ellos, si usted realmente es consistente cuando le pone un límite, le pone una norma, si usted se mantiene y persiste en eso, o si por el contrario usted un día le dice una cosa y al otro día le dice otra. También identifica, digamos que es una época donde suele darse mucho las separaciones entre los padres, entonces el niño
está un día aquí donde la mamá, otro tiempo donde el papá o donde la abuela. Entonces en cada lugar donde esté hay unas normas diferentes. Entonces empieza a identificar qué lado es más favorable para él, más conveniente para él, qué lados se contradicen. Ah, pero es que mi papá sí me deja esto. Ah, pero es que mi mamá sí me deja esto. Ah, pero es que mi abuela sí me deja esto. Entonces empiezan a mirar, y no se les olvide que por naturaleza los niños y los adolescentes pues suelen ser manipuladores, y ellos pues obviamente van a elegir lo que pudiera ser mucho más conveniente para ellos y lo que pudiera pues generar un beneficio inmediato, que es lo que los niños buscan, y que cuando uno va creciendo y va madurando pues va entendiendo que seguramente lo que los padres querían para uno era lo más conveniente, pero uno en el momento piensa que lo más conveniente es comerse todo el mecato, lo más conveniente es ser grosero, lo más conveniente es jugar play todo el día y toda la noche, lo más conveniente es incumplir la norma, lo más conveniente es estar en la calle todo el tiempo, es decir, ir en contra pues como de eso. Entonces es una etapa muy importante porque implica un reto para la familia en términos de prácticas de crianza coherentes, consistentes, unos modelos de identificación claros, unos modelos que se conviertan en referentes para ellos de cosas positivas, de no decir mentiras si usted le exige a su hijo no decir mentiras, de claridad en la información, de respeto, de si usted le dice que no se puede tomar licor, no se puede fumar, pues no hacerlo delante de ellos, o por lo menos explicar bien eso. Bueno, no sé, buscar la manera de ser muy coherentes y muy consistentes en el tema de la norma, porque ellos acá van a estar muy atentos a esto. Se pasan más tiempo en la escuela y con sus estudios que en la familia. Eso es otra cosa muy importante, elegir bien el contexto educativo en donde se va a desarrollar el niño, pues allí va a pasar gran parte del tiempo, y lo que el niño vivencie allí va a generar un impacto significativo en su proceso de socialización. Bueno, el tema de la corregulación y disciplina, pues padres e hijos comparten el poder. Esto no quiero que se malinterprete, es decir, la autoridad siempre va a ser la madre y el padre, pero el niño empieza a tener allí un papel importante en términos de que él va a tener una opinión frente al deber ser. Los padres supervisan el comportamiento de los niños y ellos disfrutan de la autorregulación. En relación con los niños y el grupo de pares, pues los pares, es decir, las amistades, aquí pues en el capítulo Papalia nos habla mucho sobre la amistad, incluso algunas etapas de las amistades, de la amistad. Bueno, es importante que sepan, ya sabemos que esa es una etapa de socialización por excelencia, y los pares aquí van a generar una influencia importante en ese proceso de desarrollo psicosocial. Los pares ayudan a desarrollar habilidades sociales, van a ayudar a generar valores diferentes a los de la familia, se van seguramente a potenciar, o se espera que se potencien habilidades de liderazgo, de comunicación, esos roles que se asumen, el cumplimiento de las reglas, va a brindar seguridad emocional y pues como ya sabemos va a contribuir al desarrollo del autoconcepto y en general pues de los autoesquemas. Como positivo podemos encontrar en esta relación con el grupo de pares, pues que ayudan a comprender su lugar en la sociedad, ayuda a adaptar sus necesidades y deseos a los de los otros, es decir, aprender a convivir, a sobreponerse a ese egocentrismo y a entender pues que en la sociedad hay un lugar para el otro, y pues también se espera que aprendan a identificar cuándo se puede ceder, cuándo se puede negociar, pero también cuándo se debe de estar o mantenerse firme. Eso es muy importante que se le enseñe al niño, que se le enseñe a que reconozca su cuerpo, reconozca sus emociones y que sepa hasta dónde se le puede permitir a la otra persona participar de eso y hasta dónde se debe mantener firme frente a algunos asuntos, qué asuntos no se negocian, qué asuntos sí se negocian y qué asuntos sí se concilian. Entonces aquí pues es muy importante tener en cuenta eso. A nivel negativo, los pares pueden reforzar prejuicios, puede fomentar tendencias antisociales en los casos pues de los niños que puedan presentar algún trastorno a nivel de la conducta, y pues puede ser la manera para pues ser victimarios en términos de bullying, o pues ser el espacio para
que ellos sean víctimas de ese matoneo, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, problemas muy comunes, solamente vamos a mencionar los más comunes en este contexto, no en el norteamericano solamente, sino que acá encontramos como problemas comunes en esta etapa la presencia de trastornos en la conducta, trastornos disruptivos, como por ejemplo el trastorno negativista desafiante. Ya habíamos hablado que en los terribles 2 años se da esa etapa negativista. Pues bueno, acá podemos ver que ya es el desarrollo como tal de un trastorno, seguramente cuando en su momento pues no se le enseña al niño los límites y la norma, y pues hay una incoherencia a nivel de la norma, del modelo, de la autoridad, lo que seguramente va a traer como repercusiones estos trastornos. Porque se caracteriza el trastorno negativista desafiante por desafiar, desobedecer, por ser hostiles con la autoridad, con quien represente la autoridad, pelean con frecuencia, discuten, pierden la cordura, toman objetos ajenos y culpan a los demás, no se hacen responsables, están enojados constantemente y resentidos, suelen ser agresivos. Por lo tanto, pues mantienen, digámoslo así, dificultades para conseguir amigos, muchos problemas en la escuela como consecuencia de esto, y todo el tiempo están poniendo a prueba a los adultos. En otras palabras, se conoce como medir controles, medirle el aceite, es decir, estar como poniéndole pruebas a los adultos para mirar en qué momento flaquean o en qué momento dan el brazo a torcer para pues hacer uso a favor o conveniente de esto. Otro pues de trastorno de conducta, en el DSM-4 se llamaba trastorno disocial de la conducta, ya se llama trastorno de conducta o trastorno disruptivo, y es pues digamos lo que antecede a un trastorno antisocial de la personalidad. Es persistente, es repetitivo, se caracteriza por actos agresivos, faltar a la escuela, iniciar incendios, la mitomanía, las peleas constantes, la intimidación o ser victimarios, por ejemplo en el caso del bullying, roban, vandalismo, consumo de drogas y alcohol. Contarles pues que en la experiencia que he tenido en la resocialización, los muchachos en la cárcel de menores o en el internado, pues contaban que su etapa o su época de inicio en el consumo de psicoactivos en general era entre los 8 y los 9 años, ¿cierto? Eso es muy complejo porque entre más temprano se inicia el consumo de psicoactivos, pues va a ser mucho más difícil, digámoslo así, el proceso de rehabilitación, ¿cierto? Esa adicción va a ser mucho más compleja de tratar en la medida en que más temprano se inicia el consumo. 8 o 9 años, o sea, estamos hablando precisamente de esta etapa que de entrada ya nos permite generar un pronóstico sobre lo que va a pasar en la adolescencia. Otros problemas comunes, trastornos de ansiedad como fobia escolar, ansiedad por separación, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo. Otro pues tema que está cogiendo mucha fuerza es la depresión infantil, ya lo hemos hablado, depresión en la niñez, que es pues ese trastorno del estado de ánimo que trasciende la tristeza y está pues relacionado con la incapacidad de divertirse, de concentrarse, cansancio constante, apatía extrema, llanto repentino sin una razón aparente, problemas de sueño, cambios en el peso, sea que baje mucho o que suba, dolencias físicas o trastornos psicosomáticos, falta de sentimiento de valor, minusvalía o baja autoestima, falta de amigos, pensamientos sobre la muerte, intentos de suicidio, planificación frente al suicidio. Acá hay unas alternativas frente a esto, nos hablan de la resiliencia, ¿cierto? Versus, digámoslo así, los niveles de estrés, que pueden ser estas dos maneras de afrontar, digámoslo así, las situaciones por las que se pasa en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria. Pudiera ser o a través de altos niveles de estrés o a través de la resiliencia. Yo pienso que los padres allí juegan un papel muy importante de enseñarles con el ejemplo, no solamente con las palabras, frente a cómo se debe asumir cada situación de la vida cotidiana. Si con estrés, reacciones agresivas y hostiles, o
con resiliencia, viendo las dificultades de la vida como oportunidades de aprendizaje y de fortalecimiento. Los niños y las niñas resilientes están en capacidad de tolerar el estrés y se convierten pues en factores de protección para ser resilientes y dar un mejor manejo al estrés. La capacidad cognitiva, ¿cierto? Eso pues tiene que quedar muy claro. Los niños con dificultades a nivel cognitivo suelen ser muy intolerantes a la frustración, suelen desconocer y dar un control y un manejo de sus emociones. Eso tiene que quedar muy claro. En el caso de una discapacidad cognitiva, el tema es distinto, ¿cierto? Incluso, pues obviamente mucho más complejo y requiere de un mejor acompañamiento, y eso es un reto muy grande, no solamente de los profesionales, sino pues principalmente de los padres. Entonces, la capacidad cognitiva va a jugar un papel importante allí. Las relaciones familiares, ¿cierto? Cómo es la relación, cómo es el diálogo, cómo son los procesos de comunicación, si son efectivos, los canales de comunicación padres e hijos, la personalidad que vaya estructurando, es decir, el carácter que ha ido forjando durante este tiempo, más el temperamento con el que nació, y el grado de riesgos y experiencias compensatorias pues que el niño tiene. Yo pienso que esta parte psicosocial es supremamente importante porque, como les he dicho, pues según cómo se dé el manejo de esta etapa, va a favorecer o no que aparezcan trastornos mucho más complejos, mucho más de difícil manejo en la adolescencia, porque ya vamos a aprender más adelante que la adolescencia es una etapa de muchísimos más cambios, una etapa muy compleja, pues que si la antecede una etapa de niñez media de alto riesgo, pues va a ser mucho más complicada y que va a tener un impacto significativo en la adultez de esa persona. Entonces, esta niñez media va a ser la antesala de la adolescencia y de que ese manejo, que de por sí es difícil, de por sí es crítico, de la adolescencia, se va a ver significativamente influenciada por los manejos que se hayan dado en las anteriores etapas, principalmente en esta de la niñez media. Quiero pues invitarlos a que le den una revisadita en el capítulo de desarrollo psicosocial de la niñez media, la página 317, que le den una revisadita a un cuadro, una tabla, la tabla 10.2, que habla de reacciones al trauma relacionadas con la edad de los niños. Quiero nombrarles acá en este video específicamente que de los 6 a los 11 años, las reacciones al trauma que generalmente tienen los niños entre los 6 y los 11 años es retraimiento extremo, es decir, si se presentan situaciones perturbadoras fuera, digamos, de lo esperado, de lo normal de la edad, pudieran reaccionar con retraimiento extremo, con conductas perturbadoras, con incapacidad para prestar atención o con dificultades a nivel de aprendizaje, en todo caso, con dolores de estómago u otros síntomas físicos sin una explicación, digamos así, biológica, deterioro del rendimiento escolar, negativismo, apatía por ir a la escuela, de síntomas de ansiedad, de depresión, de culpa, irritabilidad, digámoslo así, apatía emocional, y pudiera ser algunas conductas que pudieran considerarse como regresivas, como nuevamente terrores nocturnos, pesadillas, sentimientos de ira descontrolada, búsqueda pues como de peleas y cosas así. Vale la pena, ahí está ese cuadro que nos muestra cómo son esas reacciones en los menores de 5 años, entre 6 y 11, que son las que le acabo de socializar, y en la adolescencia cómo se presentan. Denle una revisadita a este tema, pues que vale la pena mirar.